Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Illescas desde Urantia, Toronto, en español, hoy día 28 de enero del 2026, que damos inicio a nuestra sesión número 190 de lectura y estudio de todas las versiones del libro de Urantia. Bien, en esta oportunidad vamos a terminar el documento 107 que trata del origen y la naturaleza de los ajustadores del pensamiento. Nos quedamos en la sección 5, que empieza en la página 1181, párrafo 4 del libro impreso original. Como siempre, empezamos con una pequeña oración que nos la va a ofrecer Ketty. Adelante. Querido Padre, gracias por darnos todo tu amor y porque es tu voluntad que sigamos reuniéndonos para compartir esta hermosa revelación de vida. Permite que nuestro discernimiento sea cada vez mayor para nuestro bien y el de nuestros demás hermanos. Te lo pedimos por amor a nuestro querido Padre y hermano Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir nuestro libro Amén. ilustrado. A ver, y ustedes me dicen si se puede leer correctamente. Ujú. A ver si aparece en pantalla. Ok, ahí está. Esta es la sección 5. Ketty, ¿nos lees el primer párrafo, por favor? Sí, claro. La constitución mental de los ajustadores. Los mortales evolutivos tienden a considerar que la mente es la mediación cósmica entre el espíritu y la materia, pues ese es en efecto el cometido principal de la mente, tal como la percibís vosotros. Para los humanos es difícil captar que los ajustadores del pensamiento tienen mente, dado que son fragmentaciones de Dios en un nivel absoluto de la realidad que es no solo prepersonal, sino también previo a toda divergencia entre energía y espíritu. En un nivel monista antecedente a la diferenciación entre energía y espíritu, no podría haber ninguna función mediadora de la mente, ya que no hay divergencias que dirimir. Muy bien, gracias, Ketty. Bien, entonces, al emanar del Padre a nivel absoluto, existencial de la realidad, los ajustadores son anteriores a toda divergencia entre energía y espíritu. Bien, son anteriores a una mente tal como la conocemos, como mediadora cósmica entre la materia y el espíritu. Por lo tanto, los ajustadores deben tener algún tipo especial de mente. ¿Mm? Fíjense que estamos hablando de una mente a nivel monista, o sea, anterior al espíritu infinito. Y ahora vamos a analizar más profundamente eso. A ver, Rita, ¿nos lees el siguiente, por favor? Dado que los ajustadores pueden planificar, trabajar y amar, tienen que tener poderes del yo que sean conmensurados con la mente. Los monitores de todos los niveles que están por encima del grupo primero o virgen poseen una capacidad ilimitada de comunicarse entre sí, aunque no podemos revelar casi nada sobre la naturaleza y el sentido de sus intercomunicaciones porque las desconocemos. Lo que sí sabemos es que tienen que tener alguna forma de mente, porque si no, nunca podrían ser personalizados. Muy bien. Entonces, los ajustadores tienen que tener mente, pues si no la tuvieran, no podrían personalizarse. Los ajustadores pueden amar, nos dicen, pueden planificar y trabajar cosas que no se pueden hacer sin mente. Y el revelador se refiere a la mente de los ajustadores como que deben poseer, entre comillas, algunos poderes de individualidad acordes con la mente. ¿Ok? Los ajustadores, dice, también se comunican entre sí de forma ilimitada, excepto con el grupo primario, o sea, de los ajustadores vírgenes. ¿Mm? Yo no sé por qué no se comunicarían con ellos, pero
El hecho es que se comunican con todos, sin ningún problema, de forma ilimitada. Y aquí hay un pequeño párrafo, ¿puedes leerte este párrafito? La constitución mental del ajustador del pensamiento es como la constitución mental del Padre Universal y del Hijo Eterno, que es ancestral a las mentes del actor conjunto. Ya, este párrafo es muy importante, a pesar de ser cortito, porque remarca que la mentalidad de los ajustadores es como la mentalidad del Padre y el Hijo, y el Hijo Eterno me refiero, ¿no? Los cuales son anteriores a la del Espíritu Infinito. Recuerdan cuando hemos visto el Yo Soy en el prólogo, ¿no? Como el Padre y el Hijo ponen en práctica sus planes a través del actor conjunto, el Espíritu Infinito, que es el que otorga la mente y el que es el centro de la gravedad mental. Pero había ya una mente en el Yo Soy con poder de decisión, inclusive con libre albedrío, con volición, y también hay una mente conjunta entre el Padre y el Hijo. Parece que ese es el tipo de mente que tienen los ajustadores, una mente anterior a la mente que otorga normalmente el Espíritu Infinito. ¿Ok? Bien, seguimos. Le tocaría. Había una manito, Pepito. Perdón, había una manito, ¿sí? ¿Alguien Gloria, quiere que preguntar algo? tiene un iPad era. No sé, alguien había estado esto, no sé si era Gloria, no sé, Ok. te puedo decir, pero bueno. Ya no está la manito. Mayra, por favor, toma el siguiente párrafo. El tipo de mente que se da por sentado para los ajustadores tiene que ser similar a la dotación de mente de muchos otros órdenes de entidades prepersonales cuyo origen también se atribuye a la primera fuente y centro. Aunque muchos de esos órdenes no han sido revelados en Urantia, todos manifiestan cualidades mentales. También es posible que esas perdón, individu- madre, individualizaciones de la deidad original se unifiquen con numerosos tipos de seres no mortales en vías de evolución e incluso con un número limitado de seres no evolutivos que han desarrollado la capacidad de fusionarse con esos fragmentos de la deidad. Muy bien. ¿Recuerdan en la sesión anterior que mencionamos que el Padre se puede fragmentar, el Hijo no se fragmenta, el Espíritu sí, a través de los espíritus maternos de los universos? Y el Hijo puede otorgar, dicen, fragmentos individualizados de su esencia, ¿no? Pero el Hijo creador, no precisamente el Hijo eterno. Pero así como los ajustadores, hay otros fragmentos del Padre, ¿ok? Es, son fragmentos o entidades prepersonales que tienen su origen en el Padre Universal. Y es posible que esos fragmentos del Padre se fusionen con muchos otros tipos de seres, ¿ya? Ya no con los mortales como nosotros, o sea, con seres también en evolución e incluso seres no evolutivos que han desarrollado, nos dice, la capacidad de fusionarse. ¿Ok? Entonces, aquí nos mencionan otros fragmentos del Padre, diferentes a los ajustadores. ¿Ok? Y que también se funcionan con seres no mortales, pero también evolutivos, ¿no? Que tienen esa capacidad. Muy bien. Y a ver, los dos siguientes creo que amplían esto. Oli, adelante. Ahora sí veo tu manito. No, yo quería preguntarte, Pepe, en esta premente o mente universal, nosotros como mortales que venimos a la Tierra, estábamos antes entonces, ya estábamos en formación, digamos, evolutiva, ¿o no? Eh, Antes de existir como mortales, Sí, porque ahí hay un párrafo que habla de esos mortales, no sé si son una excepción, el párrafo que leyeron anterior. el párrafo que acabamos de leer se refiere a otros fragmentos del Padre, ¿no? Así como los ajustadores,
que están destinados no a los mortales, sino a otros seres evolutivos que también pueden fusionarse y que no son los mortales ascendentes como nosotros. Ah, Hay, no serían esos mortales, no. sí, o sea, Pero, pero claro, yo como que quiero entender de que siempre hemos sido y venimos en el momento en que nos habita un agotador, pero siempre en la mente estuvimos, en esa mente universal, ¿o no? siempre hemos estado, si pensamos en el no tiempo ni espacio, Ujú, ujú, hemos estado en la mente del Padre. claro. Cada uno de nosotros que tiene personalidad ha sido una idea del Padre, ¿no? Y el Padre ya nos ha visualizado, nos ha imaginado eh, íntegros, completos, ¿no? No solamente en nuestro estado mental, sino como finalistas y más allá. ¿No? Eso es lo increíble y difícil de comprender, pero ya todos aparecemos con una personalidad que tiene un destino y tiene un plan de ascensión. Bien, hay otra manito acá, creo que es Glorita. Adelante, Glori. Ok, Pepito, una pregunta nada más que siempre bueno, hace rato me inquieta. ¿Qué sucede con los ajustadores de los malandrines, de las personas que tienen un poquito baja la conciencia para hacer, bueno, y que hacen daño? ¿Qué sucede? Ujú. Buena pregunta, gracias, Glorita. Mira, todos todas las personas reciben un ajustador cuando toman una decisión moral, generalmente alrededor de los 5 años, ¿no? Más adelante vamos a ver exactamente cuándo se produce eso. eh, y eso hace que la persona ya tenga una guía divina dentro de sí, una presencia divina en su mente, junto con las otras ayudas espirituales que tenemos, como son el espíritu de la verdad y los espíritus ayudantes de la mente. Entonces, pero cuando una persona no es capaz de crear alma, o sea, el ajustador está acá para espiritualizarnos, para cambiar, modificar o de alguna manera perfeccionar nuestra mente mortal imperfecta y de esa manera crear el alma morontial, que es inmortal y que es lo único que sobrevive después de la muerte. Pero hay personas que no, eh, este, no proceden, no hacen la voluntad del Padre, que sería pues servir desinteresadamente, hacer el bien y no crean alma. Es más, si optan por hacer daño, o sea, si optan por el pecado, el mal potencial existe y si uno lo escoge ya comete el pecado y si persiste en ese pecado, o sea, entra en un estado de iniquidad, llega un momento en que la persona inicua pierde su ajustador, el ajustador se retira y el alma desaparece. El alma entra, dicen, en bancarrota. O sea, ya no, el alma es como una cuenta en donde uno la va llenando de tesoros que son sus decisiones morales, sus decisiones éticas, sus buenas acciones. Entonces llega un momento en que esa persona no solamente no alimenta el alma con cosas buenas, sino que la va destruyendo, haciendo daño. Y entonces esa persona pierde su alma y el ajustador se retira y la persona se convierte en una persona desalmada, en el sentido literal de la palabra. Es como un muerto viviente. Esa persona ya ha muerto espiritualmente, Ok, aunque siga hablando, moviéndose, muchas gracias, viviendo. Pepe. Muy buena explicación. Mil gracias. Sí, y Don cuando Pepe, esa pero persona si esa persona, por fallece ejemplo, opta por el bien físicamente, después de haber hecho el mal, ahí vuelve el ajustador a habitarlo, ¿no es cierto? si la persona enmienda No, pero su... yo tenía entendido que hay segundas oportunidades, o sea, como que el ajustador se puede retirar de un malhechor y si después esa persona dentro de la tierra, sin haber ascendido, rectifica, vuelve el ajustador a habitarlo. Lo mismo que un ser que está descorticado, en un momento dado aparece o con su cuerpito ya en etapa terminal, también se me ocurre que el ajustador dicen que no podría habitar en ese estado de no una mente normal, digamos. Entonces, si se reinicia el proceso, volvería de nuevo a habitarlo, ¿no es cierto?
Supongo que sí, porque la misericordia divina es ilimitada, la misericordia del Padre, ¿no? Inclusive hemos leído textos que dicen que la misericordia está por encima de la justicia. O sea que aunque esa persona no merezca que nuevamente gozar de la presencia divina en su mente, probablemente el Padre, si ve que hay un arrepentimiento sincero, sí vuelva a habitarlo y la persona, bueno, vuelva a formar su alma. No recuerdo haber leído párrafos de esas situaciones, pero lo que sí sabemos es que hay misericordia. Y si una persona se arrepiente de lo mal que haya hecho y está dispuesto a enmendar sus rumbos, entonces es perfectamente factible para mí que el ajustador pueda volver, como tú dices, Oli. ¿Mm? Pero cuando una persona entra en iniquidad, el ajustador se retira, se va a Divinington, que es donde generalmente ahí esperan y deciden escoger a las personas que van a habitar en. Bien, entonces, si no hay más inquietudes, seguimos avanzando con el documento. ¿Qué les parece? Acá, nos quedamos cuando un ajustador se fusiona, ¿verdad? Le tocaría a Mayra, creo. ¿Ha leído Mayra? Sí, Entonces le tocaría a Glory, a Glorita. Ok. Estoy en ese párrafo, ¿está bien? El 5. Cuando alcanzan, perdón, cuando alcanzan los niveles No, no, el finalitarios. anterior, el anterior. Cuando un ajustador del pensamiento. Ay, perdón, perdón. Sí, A ver, ya salí. el 107.5.5. yo lo puedo leer si quieres, Pepe. Ok, no sé. Sí, ya tengo un Glorita, mini pad. Sí, pues. ¿lo tienes o se te... Yo lo tengo. No, yo lo puedo leer. Yo lo tengo aquí. Cuando un ajustador del pensamiento se fusiona con el alma, se morontia en vías de evolución e inmortal de un humano superviviente. La mente del ajustador solo se puede identificar como separada de la mente de la criatura hasta que el mortal ascendente alcanza los niveles de espíritu de progresión en el universo. Ya. Este párrafo también es muy interesante. Dice, luego de la fusión, ¿no?, del ajustador con la mente morontial, a veces me han preguntado, ¿con quién se fusiona el ajustador? ¿Con la personalidad? ¿Se fusiona el ajustador con el alma o se fusiona con la mente? Se fusiona con la mente morontial, ¿no? O sea, la mente espiritualizada. En pocas palabras, la mente espiritualizada o mente morontial sería el alma, ¿no? Bien, nos dicen que la mente del ajustador sigue, digamos, funcionando de forma separada de la mente de la criatura hasta que la criatura alcanza los niveles de espíritu de progresión en el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras uno está en ese estado intermedio, en el estado morontial, antes de ser espíritu, la mente del ajustador eh, es, eh, está aparte de la mente humana nuestra. No sé si me dejo entender. Ya se ha fusionado la persona, ya es un solo ser, pero todavía hay una mente separada, ¿no? Humana y una mente del ajustador. ¿Ok? Algo parecido a lo que vivió Jesús, ¿no? Pero Jesús, como ya era una persona divina, no se podía fusionar con su ajustador. En este caso nos están hablando de que el ajustador ya forma una solamente con nosotros cuando llegamos al estado espiritual. Eso quiere decir terminar todas nuestras experiencias en los mundos del universo local. Una vez que completamos esas 570 eh, vidas
en diferentes mundos del universo local y pasamos al sector menor como espíritus de primer orden, en ese momento ya la mente del ajustador y nuestra mente es una sola, ¿no? Eso es lo que quiere decir este párrafo. ¿Queda claro eso? Bien, pasamos al último párrafo de la sección 5. Ya puedo leer, Pepe, Adelante, adelante, Glory. Ahora sí. Sí. 6. Los ajustadores como No, espíritus. el Ah, anterior. perdón. Oh, Sí, perdón. cuando alcanzan lo que ibas a leer Sí, justo. ok. Cuando alcanzan los niveles finalitarios de experiencia ascendente, estos espíritus de sexta etapa parecen transmutar un factor mental que representa la unión de ciertos aspectos de la mente del mortal y de la mente del ajustador. Un factor que había fusionado antes como enlace entre los aspectos divinos y humanos de dichas personalidades ascendentes. Es probable que esta cualidad experiencial de la mente adquiera carácter de supremacía e incremente después la dotación experiencial de la deidad evolutiva, es decir, el ser supremo. Bien. Ahora, esta es una siguiente etapa, ¿no? Después de que llegamos a ser espíritus, al salir del universo local ya salimos como espíritus de primer orden, ¿no es cierto? Hay 7 órdenes espirituales y el orden más alto al que podemos llegar en esta era universal es al sexto orden espiritual, que es al ser incorporados en el cuerpo de finalistas mortales. ¿Ok? Entonces, nos dice que cuando una criatura ya fusionada, evolutiva ascendente, alcanza los niveles finalitarios, dice, el estatus espiritual de sexta etapa, ¿no? Que es el estado ya de finalitarios, ¿no? Hay un factor mental que representa la unión de ciertos aspectos de la mente mortal y del ajustador, ¿no? Que había venido funcionando como un elemento de enlace entre los aspectos divinos y humanos. Ese factor, dice, se transmuta a los niveles de supremacía. ¿Qué quiere decir esto? Que esa mente ya va a ser capaz de aportar toda su experiencia a la dotación experiencial de la deidad evolutiva, que es el ser supremo, que es el Dios de nuestra realidad finita, ¿no es cierto? El Dios experiencial del espacio-tiempo, la deidad, el ser supremo, la deidad evolutiva del ser supremo. ¿Ok? Entonces ese es otro fenómeno que sucede. El primer fenómeno, repasando lo que acabamos de decir, es mientras somos seres morontiales en el universo local, la mente del ajustador funciona independientemente a la mente nuestra, que ha sido la mente mortal, y ahora es una mente morontial, ¿ok? Y cuando seguimos ascendiendo los niveles espirituales hasta alcanzar el sexto nivel, o sea, como finalistas, entonces ya se realiza otra transmutación en esa mente. Y entonces esa mente espiritual de sexta etapa, ¿no? Es capaz de aportar al Supremo. Oye, ¿Me siguen? Sí. yo quiero, yo creo, porque no entiendo lo que la mente no está con nosotros o algo así, pero yo creo que más bien, como cada vez vamos evolucionando, y entonces la mente la tenemos igual con él, pero cada vez entendemos más, creo que es lo que pasa. Por Así, ejemplo, cuando llegas a ser un finalista, pues ya entiendes muchas cosas que no entendías en la morontial. yo creo que sí, tienes perfectamente la razón, Renato. Es así, a medida que vamos evolucionando y vamos perfeccionándonos, somos capaces de entender más cosas. ¿Mm? Sí, bueno,
Como les digo, esta es la interpretación que yo les doy a estos párrafos, ¿no? Que aparentemente tenemos una mente que se va transformando a medida que pasamos del estado mortal al estado morontial y del estado morontial al estado espiritual. ¿Mm? Bien, ok. Pasamos a la sección 6. ¿Qué les parece? Los ajustadores como espíritus puros. Y Pepe, buenas tardes. hola, Mario, bienvenido. Creo que, No, gracias. Si querés anotarme para la lectura, por si sí, faltan hermanos. por supuesto que sí, Mario, aquí estás. A ver, les voy a, no, Gracias. les voy a enumerar o mencionar el orden de lectores. Empezó Ketty, sigue Rita, Renato se ha exonerado, viene Mayra, viene Gloria, Oli y Mario Aníbal. ¿Ok? Rita, Gracias. perdón, Pepe. Rita acaba de mandarme un mensaje que la abuelita de sus hijos murió. Oh, Acaba de morir. qué pena. O sea que acaba de salir de Ha Zoom. salido. Ya, entonces ya no contamos con Rita. Sería Ketty, Mayra, Gloria, Oli y Mario. Y ahí no pasa nada. Gracias. Bien, entonces ha leído Glorita, le toca a Oli. Adelante, Oli. Los ajustadores como espíritus puros. Los dos siguen. Los ajustadores del pensamiento se manifiestan en la experiencia de la criatura como la presencia y la guía de una influencia de espíritu. El ajustador es en verdad un espíritu, espíritu puro y más que espíritu. No hemos podido nunca clasificar a los monitores de misterio de forma satisfactoria, pero lo que podemos decir de ellos con toda certeza es que son verdaderamente como Dios. El ajustador es la posibilidad de eternidad para el hombre es la posibilidad de personalidad para el ajustador. Vuestro ajustador individual trabaja para espiritualizarlos con la esperanza de eternizar vuestra identidad temporal. Los ajustadores están saturados del amor hermoso que otorga de sí mismo el Padre de los Espíritus. Os aman verdadera y divinamente. Son prisioneros de la esperanza de ser espíritu que está confiada dentro de la mente de los hombres. Anhelan que vuestra mente mortal logre la divinidad para que se acabe su soledad, para ser liberados con vosotros de las limitaciones de la investidura material y de los ropajes del tiempo. Perfecto. Bien, los ajustadores del pensamiento son parte de nuestra dotación de espíritu. Bien. Estamos conectados, ustedes saben, con los espíritus mente adjutores, como dicen en esta traducción, o espíritus ayudantes de la mente, que dependen de la ministra divina o nos conectan con la ministra, nos encircuitan con la ministra divina, el espíritu materno del universo, ¿verdad? También tenemos influencia del espíritu de la verdad, otorgado por el Hijo Creador en su último otorgamiento. Bien, en nuestro caso, ¿no? Pero en los demás planetas son los hijos abonales los que otorgan el espíritu de la verdad. Bien, pero los ajustadores son los únicos espíritus divinos que nos habitan, ¿no? Y tienen la potencialidad de fusionarse con nosotros, ¿no? Con nuestra alma, con nuestra personalidad. Bien, y en el siguiente párrafo el ajustador nos reafirma, el revelador nos reafirma que los ajustadores son de hecho espíritus puros y más que espíritu, o sea, son como Dios. La personalidad se eterniza gracias a la fusión con el ajustador. Por eso el ajustador tiene que ser prepersonal para que él adquiera nuestra personalidad y nosotros su divinidad, ¿no? Y después nos dicen que antes de la fusión tenemos una identidad temporal, una identidad que puede desaparecer, porque si nosotros no decidimos, no tomamos la decisión de hacer la voluntad del Padre y afrontar la vida eterna, ¿no? Nuestra identidad desaparece, se pierde para siempre. ¿Ok? Pero si escogemos seguir, si escogemos por la vida, entonces se produce la fusión con el ajustador.
Entonces, en otras palabras, el ajustador eterniza nuestra identidad personal, ¿ok? Y después de la fisión, adquirimos nuestra verdadera identidad. Adquirimos, como les decía, un nuevo nombre, ¿no? Que nos da, no nos da el ajustador precisamente, lo da el serafín guardián del destino. Bueno, ¿Ok? Bien. Entonces, el ajustador y nuestra personalidad se hacen una sola, eterna y divina con él. Así que, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si esta persona decide no continuar la vida eterna, ¿no? La vida espiritual, la carrera espiritual. ¿Qué pasa con su personalidad? bien, dicen que cuando una persona rehúsa o rechaza la vida, ¿no? Desaparece con la muerte. Y al desaparecer es como si nunca hubiera existido esa personalidad. Pero es bien difícil que se le otorgue esa personalidad a otro ser, ¿no? No creo, pero toda la experiencia de vida de esa persona, todas las memorias y todo, inclusive lo poco de bueno que haya podido hacer, es guardado por el ajustador en la experiencia personal de ese ajustador que después va a habitar a otra persona. ¿No? Y Ujú. después sucede un fenómeno muy, muy interesante que lo describen en el siguiente documento, cuando nos habita un ajustador que ha vivido en las mentes de otras personas que no optaron por la vida, ¿no? Nosotros adquirimos todas esas experiencias también que nos viene con el ajustador. Eso es algo interesante, que lo explican, creo, en el siguiente documento. Muy bien. Seguimos, le tocaría a Mario. Mario. vuestra senda hacia el paraíso es la senda del logro de espíritu. Y la naturaleza del ajustador os irá revelando fielmente la naturaleza espiritual del Padre Universal. Más allá del ascenso al paraíso y en las etapas post-finalitarias de la carrera eterna, es posible que el ajustador se relacione con su antiguo socio humano para cuestiones distintas del ministerio del espíritu, pero el ascenso paradisíaco y la carrera finalitaria consisten en la asociación del mortal que conoce a Dios y se espiritualiza con el ministerio espiritual del ajustador que revela a Dios. Miren, aquí nos dice que el ajustador nos irá revelando la naturaleza espiritual de Dios a medida que logremos nuestro propio destino espiritual. Y que después de lograr el paraíso y el cuerpo de la finalización, es posible que ese mismo espíritu divino se asocie con nosotros para otras cuestiones, ya no de ministerio espiritual. Eso es interesante. O sea, este párrafo nos revela que los ajustadores tienen muchas otras funciones después de que formemos parte de los cuerpos de la finalización, o sea, postfinalitarias, podríamos decir, ¿no? Aparte de espiritualizarnos y guiarnos al paraíso. Ya llegamos al paraíso, somos finalitarios y ahora el ajustador va a funcionar de otra forma con nosotros, ¿no? Habiendo ya estado fusionados con él. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esto aquí donde estamos ahora es solo la primera etapa de esa sublime asociación de la criatura con su creador. ¿No? Bien. Viene Ketty. Adelante, Ketty. Tu micro está cerrado. Sabemos que los ajustadores del pensamiento son espíritus, espíritus puros, probablemente espíritus absolutos. Pero el ajustador tiene que ser algo más que una exclusiva realidad de espíritu. Además de su supuesta constitución mental, presenta también factores de energía pura. Si recordáis que Dios es la fuente de la energía pura y del espíritu puro, no os costará mucho comprender
que sus fragmentos puedan ser ambas cosas. De hecho, los ajustadores atraviesan el espacio por los circuitos de gravedad instantáneos y universales de la isla del paraíso. Ok. Bien, le damos la bienvenida a Octavio que acaba de conectarse. Bienvenido, Octavio. Bien, habíamos dicho que los ajustadores son espíritus puros y probablemente absolutos, pero que también tienen que ser algo más que espíritus. ¿Sí? Son Dios, son fragmentos del mismo Padre. Y así como Dios es energía pura y espíritu puro, sus fragmentos deben ser también ambas cosas, ¿verdad? Y son energía mental también. Ya hemos visto que la mente de los ajustadores es una mente eh, previa que antecede a la mente otorgada por el actor conjunto o espíritu infinito. Bien, los ajustadores son capaces de atravesar el espacio. Esa es otra idea que nos dicen de forma instantánea. O sea, ellos vienen de Divinington, esa esfera que orbita el paraíso, que vimos, recuerden en el video la semana pasada, en un instante llegan a la persona que van a habitar en la mente de la persona, ¿verdad? Entonces, y ellos utilizan los circuitos de gravedad de la isla del paraíso en el universo. ¿Ok? De esa forma se desplazan. Ahora vamos a ver que hay un tiempo que transcurre desde la salida del ajustador, desde Divinington hasta la mente de la criatura, pero ese es un tiempo que se pierde por otras cosas, no por el viaje, podríamos decir, del ajustador desde esa distancia inconmensurable. Okay. Bien. Esta vinculación de los monitores de misterio con los circuitos materiales del universo de universos es francamente desconcertante, pero no deja de ser cierto que relampaguean por los circuitos de gravedad material a través de todo el gran universo. Es enteramente posible que sean capaces de penetrar incluso en los niveles del espacio exterior, y no hay duda de que podrían seguir a la presencia de gravedad del paraíso en esas regiones. Aunque los miembros de mi orden de personalidad podemos también atravesar los circuitos de mente del actor conjunto más allá de los confines del gran universo, nunca hemos detectado con seguridad la presencia de ajustadores en las regiones inexploradas del espacio exterior. Ok. Este párrafo amplía un poco más ese detalle de cómo pueden desplazarse los ajustadores por todo el universo maestro, ¿no? Eh, o sea, los ajustadores toman esos circuitos materiales para desplazarse por todo el universo de universos. Incluso podrían entrar en los cinturones, dice, del espacio exterior, ¿no? En donde no vive nadie todavía, pero ellos podrían desplazarse sin ningún problema por ahí, ¿no? Y ahora, el revelador, que es un mensajero solitario, el que revela este documento, nos dice que ellos también son capaces de utilizar circuitos de mente del actor conjunto, ¿no? Para viajar por los 7 superuniversos y también más allá de los 7 superuniversos. Pero en todos los viajes que ellos han hecho fuera de los superuniversos, no han podido detectar a estos ajustadores, ¿no? En el espacio exterior. Y creo que el siguiente párrafo sigue hablando de esta capacidad de desplazamiento de los ajustadores. Le tocaría a Gloria. Perdón, Gloria. Sí, aquí estoy, sí. Perfecto. Y sin embargo, aunque los ajustadores utilizan los circuitos de gravedad material, no están sometidos a ella como lo está la creación material. Los ajustadores son fragmentos del ancestro de la gravedad, no son consecuentes a la gravedad. Se han segmentado en un nivel de existencia del universo que antecede hipotéticamente a la aparición de la gravedad. Y léete el último también, por favor. Sí, los ajustadores del pensamiento
no descansan desde el momento de su otorgamiento hasta la muerte natural de su sujeto mortal. Entonces quedan liberados y pueden volver a Divinington, perdón, pero aquellos cuyo sujeto no pasa por los portales de la muerte natural ni siquiera tienen ese respiro temporal. Los ajustadores del pensamiento no necesitan consumir energía, son energía, energía del orden más alto y más divino. Ok, gracias, Gloria. Miren ustedes, los ajustadores son anteriores a los circuitos de gravedad material, por lo tanto no están sometidos a ese tipo de gravedad, no los atrae, se mueven independientemente. Y después nos dicen que los ajustadores no descansan durante todo su otorgamiento en la mente de un mortal, hasta la muerte del sujeto, lo que le permite tomar un pequeño descanso en Divinington, porque cuando la persona fallece y tiene que esperar su resurrección, que puede ser a los 3 días o puede ser después de 1000 años o 10.000 o más, ¿no? O 1 millón. Entonces, el ajustador está aparentemente de descanso en Divinington esperando a que el mortal sea resucitado, ¿no? Pero nos dicen que si sucediera la fusión durante la vida en la carne, ya no es posible ese lapso de, entre comillas, descanso, ¿no? Aunque, como les digo, ese es un decir, puesto que los ajustadores no necesitan descanso, no consumen energía, no, ni por lo tanto no requieren de reponer energía, ¿no? Son energía pura, son, nos dice, el orden más alto y más divino, ¿no? De energía. Muy bien, y con esto cerramos la sección 6, entramos a la última sección del documento, ¿ok? Los ajustadores y la personalidad. Oli, por favor, nos lees el primer párrafo. Los ajustadores y la personalidad. Los ajustadores del pensamiento no son personalidades, pero son entidades reales. Están verdaderas y perfectamente individualizados, aunque nunca están realmente personalizados mientras moran en el interior de los mortales. Los ajustadores del pensamiento no son verdaderas personalidades, sino verdaderas realidades. Realidades del orden más puro que se conoce en el universo de universos. Son la presencia divina. Aunque estos maravillosos fragmentos del Padre no son personales, son considerados habitualmente como seres y a veces, en vista de los aspectos espirituales de su ministerio, presente hacia los mortales como entidades de espíritu. Bueno, este párrafo requiere, sí, explicarlo un poquito, ¿no? Nos hablan de la personalidad y los ajustadores. Aunque los ajustadores son entes reales, perfectamente individualizados, no son personalidades en sí, son prepersonalidades, ¿no? Ellos se otorgan y adquieren o se fusionan con la personalidad y el alma de la persona a la cual han habitado, ¿verdad? Y son considerados seres de espíritu, del Sí, orden puro, eso sí. Son fragmentos reales del Padre, son la presencia divina en las criaturas. Asumimos que la personalidad es la que nos permite el libre albedrío, el poder de elección, ¿ok? Y los ajustadores prepersonales están destinados a eh, completarse con nuestra personalidad y nosotros complementarnos con el aporte divino que ellos traen y asegurarnos la vida eterna. ¿Ok? De esa forma funciona esto y por eso que son prepersonales. Ahora pasamos al siguiente párrafo. Mario, por favor. Y los ajustadores del pensamiento no son personalidades con prerrogativas de voluntad y poderes de elección. ¿Cómo pueden seleccionar a sujetos mortales y ofrecerse para morar dentro de estas criaturas de los mundos evolutivos? Es fácil hacerse esta pregunta, pero no es probable que ningún ser del universo de universos haya
encontrado nunca la respuesta exacta. Tampoco los mensajeros solitarios de mi orden de personalidad alcanzamos a comprender del todo la dotación de voluntad, de elección y de amor que poseen las entidades no personales. Ok. Entonces, mire, los ajustadores prepersonales eligen, seleccionan a los mortales que desean habitar, ¿no? Y nadie puede dar una explicación exacta a este hecho. Se especula que los ajustadores tienen volición, o sea, tienen poder de decisión en los niveles prepersonales de elección. O sea, los ajustadores elaboran los planes para nuestra carrera ascendente. Ellos vienen del Padre, conocen nuestras virtudes y defectos, conocen perfectamente nuestra personalidad y saben cómo podríamos encajar perfectamente en los planes universales del Padre, ¿no? ¿Qué rol nos corresponde? ¿En dónde podríamos aportar más? ¿En qué tenemos nuestro más alto potencial? ¿No? Entonces, además, los ajustadores son capaces de adaptar, modificar e incluso sustituir esos planes de perfeccionamiento eterno de acuerdo a las circunstancias. ¿Ok? Bien, ahora vamos a leer un poquito más sobre eso en este párrafo. Le toca a Ketty. Hemos especulado muchas veces sobre que los ajustadores del pensamiento tienen que tener volición en todos los niveles prepersonales de elección. Se ofrecen para morar en el interior de los seres humanos, establecen planes para la carrera eterna del hombre y los adaptan, modifican o sustituyen según las circunstancias. Todas estas actividades implican una volición auténtica. Sienten afecto por los mortales, actúan en las crisis del universo, están siempre a la espera de actuar de manera decisiva conforme a la elección humana. Todas estas reacciones son enteramente volitivas. En todas las situaciones no relacionadas con el dominio de la voluntad humana, su conducta denota, de forma incuestionable, el ejercicio de poderes que equivalen en todos los sentidos a la voluntad, al grado máximo de decisión. Perfecto. Entonces, miren, los ajustadores son capaces, si son capaces de modificar o incluso sustituir los planes de perfeccionamiento, es obvio que toman decisiones muy importantes con respecto a nuestro futuro eterno. Y lo hacen con afecto, con amor divino, dejando a nuestro libre albedrío las decisiones que nosotros tomemos en situaciones de crisis. Y luego ellos proceden en consecuencia, ¿verdad? Bien. Continúa Mayra, por favor. ¿Por qué entonces, si los ajustadores del pensamiento poseen volición, están supeditados a la voluntad del mortal? Creemos que esto se debe a que la volición del ajustador, aunque absoluta en su naturaleza, es prepersonal en su manifestación. La voluntad humana funciona en el nivel de personalidad de la realidad de universo y en todo el cosmos lo impersonal, lo no personal, lo subpersonal y lo prepersonal. Responde siempre a la voluntad y a los actos de la personalidad existente. Ya, miren, aquí el revelador hace una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué los ajustadores están supeditados a nuestra voluntad cuando ellos podrían decidir por nosotros lo que más nos conviene, ¿verdad? Porque en todo el cosmos impersonal, lo prepersonal, lo subpersonal y lo no personal responde a los actos y decisiones de lo personal. O sea, lo personal manda sobre todo lo que es prepersonal, subpersonal o impersonal, ¿no? No hay ninguna manifestación de voluntad, volición, elección o amor fuera de la personalidad, ¿no? Y los ajustadores y otras entidades similares, nos dicen, son la única excepción a esa regla, ¿no? Siendo los ajustadores prepersonales
tienen actos volitivos, como hemos visto en los párrafos anteriores. Vamos a leer los dos últimos párrafos. Le toca a Oli, ¿verdad? Me toca a Gloria. Ah, Glorita, perdón. Ha leído Sí. Mayra, sí. En todo el universo de seres creados y de energías no personales, no observamos ninguna manifestación de voluntad, volición, elección o amor fuera de la personalidad, excepto en los ajustadores y otras entidades similares. No vemos que estos atributos de la personalidad vayan asociados a realidades impersonales. No sería correcto considerar a los ajustadores como subpersonales, ni tampoco sería apropiado calificarlos de superpersonales. En cambio, es perfectamente aceptable decir que son seres prepersonales. Ok. Ok, entonces, eso queda perfectamente claro. Ahora sí, Oli, nos lees, creo, estos son los dos últimos párrafos del documento. Continúo, Pepe. Perdón. A ver, si deseas puedes terminar el documento, si no le damos a Oli. Sí, claro que puedo, sí. Sí. Los seres de nuestro orden llamamos dones divinos a estos fragmentos de la deidad. Reconocemos que los ajustadores son de origen divino y constituyen probablemente la prueba y la demostración de que el Padre Universal se ha reservado la posibilidad de comunicarse directa e ilimitadamente con todas y cada una de las criaturas materiales existentes en sus dominios prácticamente infinitos. Todo esto ocurre con total independencia de su presencia en las personalidades de sus hijos del paraíso o de sus ministraciones indirectas a través de las personalidades del Espíritu Infinito. Para todos los seres creados sería una inmensa alegría alojar a un ajustador, pero los únicos seres habitados interiormente por los monitores del ministerio son las criaturas con voluntad evolutiva y con destino finalitario, presentado por un mensajero solitario de Orbonton, preparado por José Illescas. Gracias. Este es otro documento, este es el primer documento de los ajustadores que estamos viendo y ahorita terminamos, ¿no? En estos dos últimos párrafos nos revelan que el Padre se reserva el derecho de relacionarse directamente con sus criaturas, independientemente de su manifestación indirecta a través de sus hijos del paraíso, ¿no? Y los espíritus ministrantes del Espíritu Infinito, comenzando por la ministra divina. Pero los ajustadores están dirigidos a las criaturas evolutivas ascendentes del tiempo con voluntad y destino finalitario. Para todos los demás seres no hay ajustadores, pero están seguros de que de ser acompañados por un ajustador sería una inmensa alegría para ellos. En realidad nos envidian a seres espirituales que no gozan de la presencia de un fragmento del mismo Padre Celestial. Hay, sin embargo, seres descendentes que eventualmente se hacen ascendentes. Y al ser ascendentes, ahí sí reciben un ajustador, como ha sido, recuerden, el caso de hijos materiales. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando se volvieron mortales después de la falta, recibieron ajustador y continuaron su carrera ascendente. También sucede con ángeles. Hay serafines que le dicen serafines liberados, creo, o seres intermedios liberados que también reciben ajustador y el ajustador los guía, los lleva a la perfección del paraíso, ¿verdad? Entonces, hay muchos otros órdenes de seres, como recordarán que hemos visto en otros documentos anteriores. Bien, y con eso terminamos el primer documento del ajustador, que son en realidad 5 documentos. Quiero darles un poquito adelantarles lo que viene
lo que viene más adelante. Hasta aquí vamos a hacer la sesión de hoy, ¿no? El siguiente documento se llama La misión y el ministerio de los ajustadores del pensamiento, también por un mensajero solitario que no sabemos si es el mismo o es uno distinto al que nos ha revelado este documento, ¿no? Entonces, este documento 108 que vamos a ver la próxima semana, vamos a empezar la próxima semana, es el segundo de 5 documentos, como les decía, que tratan de los ajustadores del pensamiento, ¿no? En este documento que veremos el próximo miércoles, vamos a enterarnos de la misión y el ministerio de los ajustadores en nuestras vidas. En el siguiente, que es el 109, veremos la relación de los ajustadores con las criaturas del universo. En el 110, la relación de los ajustadores con los mortales individuales. Y finalmente, el 111 nos habla del ajustador y el alma. El documento 112 no trata directamente de los ajustadores, pero sí se relaciona íntimamente con ellos, pues trata de la supervivencia de la personalidad, o sea, de lo que sucede con el ajustador y el mortal después de la fusión, ¿no? Y después de la muerte física, se entiende. Entonces, todo eso tenemos por delante 4 documentos más un quinto que indirectamente también trata de ajustadores, que continuaremos el próximo miércoles. Hasta aquí la sesión de hoy día. Muchas gracias a todos por su presencia y participación, y gracias también a los que nos ven en el canal de YouTube. Esta ha sido una sesión un poquito corta, pero de vez en cuando Gracias. vale la pena. ¿Ok? Muchas Adiós. gracias. Chao, Linda Gracias, tarde. Ketty. Chao, Ketty. Chao, José. Adiós. Bye.